Bien, entonces estamos, como anunciamos, con Jenny Vilcatoma, Gino Costa y Anel Townsend, de 3 partidos políticos distintos que hoy día se presentaron en este foro sobre la lucha contra la corrupción. Quería comenzar preguntándole a Anel Townsend, bueno, hoy día no estuvo César Acuña. ¿Por qué no estuvo César Acuña? El único candidato que no fue. Uno podría pensar que tendría temor a responder sobre las acusaciones que tiene en la municipalidad de Trujillo, haber comprado votos, usado recursos públicos para comprar votos, estas supuestas empresas que tiene a través de terceros que ya tienen contratos con municipalidades y todos esos procesos que están en este momento en la Fiscalía y todo lo demás. De repente no quería responder sobre eso. En un foro sobre la corrupción. No, primero buenas noches, gracias por la invitación. Buenas noches, sí. Y un saludo a los distinguidos invitados. Primero que todo, Jaime, yo creo que lo importante es que Proética haya organizado este evento, que cada partido tiene una organización de su campaña. Eso es importante porque no fue César Acuña. Pero déjame terminar, con todo cariño y aprecio. Resulta que nosotros somos un equipo. Y no consideramos que la candidatura a la primera vicepresidencia que se vislumbra, si es que nos da el honor del voto al pueblo peruano, no son vicepresidentes pintados en la pared, y si el presidente tiene otra actividad le puede encargar constitucionalmente al vicepresidente o vicepresidenta tareas. Y en este caso, a nivel del plan de gobierno, a nivel del equipo de Alianza por el Progreso, hacía mucho tiempo que se había priorizado la caminata y la comunicación directa del candidato con sus electores. Entonces nosotros, lo que decidió el candidato y el equipo de campaña fue que en mi caso, que me consideraban una persona que contribuye con la lucha contra la corrupción hace 20 años, te puedo decir que me ha tocado integrar la Comisión de Fiscalización, fui una de las primeras personas que denunció el caso Vaticano en el año 97, luego pasamos a lo que significa la denuncia de interceptaciones telefónicas en la OEA. Sí me acuerdo, o sea, ¿cómo así no? Pero entonces, ¿cómo defiende estas acusaciones que tiene César Acuña? Bueno, las denuncias que tiene César Acuña, el 80% han sido presentadas por un militante del Partido Aprista, ¿no? Pero él no tiene problema en que haya esta, digamos, utilización política y está respondiendo a todo. Todo el mundo vio el video famoso en que reparte plata, que le dice a todos sus colaboradores, todos van a tener plata como cancha y vamos a darle tanto, repartirle a las familias para tener no sé cuántos, 50.000 votos. Acá lo importante es cuál es la decisión de lucha contra la corrupción. Si hay, como ha dicho el candidato... ¿Tiene decisión Acuña de luchar contra su propia corrupción? Nosotros proponemos la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción. Y recordemos que hay candidatos que se acogieron a la prescripción. Nosotros proponemos que se elimine el indulto de narcotraficantes y mínimamente consideramos que un expresidente de la República que indultó a 2 narcotraficantes por día durante 5 años, por lo menos pida disculpas. Bajó la pena, no indultó. Bueno, indultó a un grupo. No, bajó la pena. En todo caso te benefició. Entonces vamos a anular de manera constitucional y solos no lo podemos hacer. Todas las fuerzas políticas esa es su propuesta, eliminar no a los narcotraficantes en la calle que van contra la seguridad ciudadana y que contaminan e infiltran el Estado. A mí me ha tocado investigar al narcotráfico durante el régimen de Montesinos y Fujimori, cuando Vaticano estaba encerrado en la base naval para que no diga que pagaba $50.000 a Montesinos. 1. 2. Me tocó investigar y lograr... No estamos hablando de lo que le tocó a Anel Townsend, por favor. ¿Cuáles son las propuestas para luchar contra la corrupción? Partimos de la experiencia. Así como Luis Iberico presentó el video Curi Montesinos, tenemos un equipo que ha trabajado y luchado contra la corrupción. Hoy, ¿qué proponemos? No al indulto de narcotraficantes, no a la prescripción de los delitos de corrupción, elección ciudadana del Contralor General de la República, concurso público para los directores de las oficinas de contrataciones del Estado, independencia de la Contraloría, de los Contralores Generales respecto a los gobiernos regionales, bancarización y publicación de las contribuciones a las campañas electorales, muerte civil para lo que ya se ha aprobado en el Congreso, pero fortalecer lo que significa la norma que refiere el hecho de que si tú has sido sentenciado por delitos de corrupción, no puedas después hacer uso o participar en un cargo público. Son las principales propuestas que estamos haciendo, ¿no? Bien, Gino Costa de PPK, no sé qué opina de estas propuestas, cuáles serían las propuestas de Peruanos por el Cambio. Gracias, Jaime. Para comenzar, expresar mi acuerdo contigo en el sentido que me parece lamentable que no haya estado César Acuña hoy día, ¿no? Da la importancia del evento y da la importancia el tema, porque no es Anel quien va a dirigir el gobierno de César Acuña si es que llega a darse esa circunstancia, sino César Acuña.
es el presidente quien dirige la política anticorrupción. Claro. Y es desde arriba que se manejan estos temas. Y por eso era importante tenerlo. O el que dirige la corrupción. O el que dirige la corrupción, claro. Por eso si queremos, y hay preocupación en el país por el tema de la corrupción, hay que saber a quién elegimos, ¿no es cierto? Porque el presidente es fundamental. Si está manchado, si tiene problemas con la justicia, si tiene malos antecedentes, ¿no es cierto? Acá, en el caso de Jenny, no hay que olvidar que el gobierno de Fujimori, según Alfonso Quiroz, que ha estudiado la corrupción a lo largo de la historia republicana, el gobierno más corrupto en la historia republicana, ¿no es cierto? Entonces, bueno, estamos avisados. Tenemos que elegir un presidente que esté limpio para que dé el ejemplo. Y en el gobierno de PPK no podemos garantizar que no habrá corrupción, pero sí podemos garantizar que los corruptos se irán a su casa o presos si tenemos la evidencia de eso, porque habrá un compromiso firme contra la corrupción. Si tú me pides que resuma, nosotros tenemos un planteamiento que es integral. Necesitas la reforma política electoral, sobre todo para ver el financiamiento de las campañas y de los partidos políticos. Eso no ha pasado en el Congreso, pero insistiremos en ello. Necesitas una reforma de la administración pública. El planteamiento de PPK de que necesitamos un servicio civil bien pagado y profesional y de nivel es fundamental en la lucha contra la corrupción. En tercer lugar, la reforma policial y judicial, de la que hemos hablado acá. El tema la reforma del Consejo Nacional de la Magistratura es fundamental. Y la Contraloría, ¿no es cierto? Una Contraloría que pueda cumplir bien su función, junto con una Procuraduría anticorrupción que, digamos, puede investigar a los gobiernos pasados y a la corrupción durante el próximo gobierno, el gobierno de PPK. Esos son los planteamientos que tenemos nosotros. Si me dices con qué te quedas, una cosa muy importante es la autoridad autónoma para garantizar el acceso a la información pública y la transparencia. Nosotros tenemos una muy buena información de acceso a una muy buena ley de acceso a la información pública, pero si los funcionarios no quieren entregar esa información que es pública, no hay nada que hacer contra ellos. Y esta autoridad autónoma, que es un proyecto de la Defensoría con Proética, la sociedad civil, y diseñado con el Banco Mundial, es un proyecto que está listo. Nosotros nos comprometemos a tramitarlo en el Congreso. Este gobierno no ha querido, digamos, se había comprometido en sacarlo adelante y no lo ha hecho, ¿no? Y eso se ha atracado, ¿no es cierto? No cuesta mucho, se calcula que máximo eso costaría $6 millones instalarlo, y es una herramienta fundamental porque garantiza el acceso a la información pública, que es decisivo, ¿no? Jenny Vilcatoma, ¿qué cosa puede decir usted sobre este tema? Buenas noches, muy buenas noches con los invitados. Lo importante en este momento es reconocer cuál es la realidad del Perú. Dónde se encuentran los grandes focos de corrupción, dónde nace la corrupción, dónde opera la corrupción y dónde se genera impunidad. En Fuerza Popular se ha podido identificar dos espacios claramente definidos: la administración pública y la administración de justicia, donde nace, opera y se genera la impunidad. Es importante identificar dónde nace la corrupción en el ámbito de la administración pública. Consideramos que es el momento de los actos preparatorios de las contrataciones, en todas sus modalidades. Fuerza Popular está planteando, adicionalmente a lograr la autonomía constitucional de las procuradurías, también dotar de una autonomía total a las oficinas de control interno de las instituciones del Estado, de forma tal que esta institución, siendo totalmente autónoma, pueda realizar un control previo, un control simultáneo a ese momento donde los funcionarios empiezan a crear la corrupción. Desde el momento en el que se empiezan a orientar esas contrataciones, que van a tener incluso diferentes momentos, el proceso de selección, la ejecución contractual. Entonces, si tenemos un órgano de control interno verdaderamente autónomo, es decir, que el titular de la entidad no contrate a sus miembros de esta oficina de control, que no los puede despedir totalmente de la Contraloría, como lo es ahora el jefe de la OSI. Otro aspecto fundamental para garantizar una lucha efectiva, frontal contra la corrupción, es lograr la autonomía constitucional de las procuradurías. Es decir, que ya nunca más un presidente de la República pueda nombrar y despedir a un procurador a su antojo. Lo nombra de acuerdo a su confianza. Puede llamar, es decir, a su mejor amigo, ¿para qué? Para que investigue no solamente a las personas o a un gobierno saliente o a la oposición. ¿Qué pasa cuando la corrupción ataca al gobierno vigente y poderoso? ¿Qué hacemos con un procurador que es nombrado a confianza y que puede ser nombrado y despedido?
dentro de la propuesta técnica que se está realizando en Fuerza Popular, se está pensando en el Consejo Nacional de la Magistratura para poder establecer los mismos requisitos. ¿Es actual este consejo? ¿Este consejo? Al Consejo Nacional de la Magistratura como institución para poder garantizar niveles de exigencia a esos procuradores que serían nombrados a nivel nacional. No solamente una alta calificación curricular, un nivel de experiencia. ¿Qué haría con el Consejo Nacional de Magistratura? La propuesta, hay mucha crítica. así es, el Consejo Nacional de la Magistratura viene siendo seriamente cuestionado por sus decisiones funcionales. Pero no lo por que la se va a hacer, por lo que se va a hacer, fujimorista en el Congreso. el planteamiento que se la está bancada haciendo, fujimorista se ha negado a investigar las barbaridades que ha cometido este Consejo Nacional de la Magistratura. La propuesta concreta que se está realizando es que sea el Consejo Nacional de la Magistratura el que puede evaluar a estos procuradores para cuestionado consejo. La Porque no están ustedes planteando la reforma. institución, ¿me permite? La institución del Consejo Nacional de la Magistratura para que lo pueda hacer en los mismos niveles como lo hace con los jueces y con los fiscales. Y en coordinación pueda realizarse una reformulación en la forma en la que se tiene que conformar el Consejo Nacional de la Magistratura, porque no se pueden cerrar los ojos a la realidad. Existen serios cuestionamientos y lo que también se realizaría es una modificación en coordinación con esa institución, ver qué tipo de instituciones deben congregar la conformación del Consejo Nacional de la Magistratura. Un ejemplo concreto: quien va a evaluar a un juez o un fiscal va a tener que hacer una revisión de sus dictámenes, la calidad del dictamen. Una persona que no tiene la formación, por ejemplo un ingeniero o una enfermera, que no conoce del fondo de la decisión, de la exigencia. ¿No han definido quiénes deberían integrarlo? No, lo que se está definiendo ahora es hacer una modificación en su conformación, ¿no? Ese es el planteamiento inicial. ¿Por qué se han negado a investigar? ¿Por qué la bancada fujimorista con el APRA se han negado a los investigar planteamientos que nosotros formulamos, las faltas graves que ha cometido este Consejo? Los planteamientos que estamos realizando son de este momento para adelante. Es cierto, se debían haber adoptado acciones inmediatas para poder investigar y sancionar, porque no hay una autoridad en el Perú que pueda ser intocable. Si un consejero nacional de la magistratura, un fiscal supremo, un juez supremo o un fiscal provincial comete una irregularidad o un delito, existen los órganos competentes para hacer las investigaciones. El Congreso lo puede investigar, pero ustedes se han negado a investigarlo, precisamente. Esa es la decisión que de ahora para adelante se va a tomar. No va a haber impunidad para absolutamente nadie. Se está preveyendo una modificación en la conformación del Consejo Nacional de la Magistratura precisamente para poder concretar esta ansiada idea de lograr la autonomía de las procuradurías. Yo creo que si hablamos de antecedentes tampoco podemos cerrar los ojos a la realidad. Nosotros hemos vivido y nos ha tocado luchar contra eso cuando los jueces despachaban y eran evaluados por Vladimiro Montesinos con el consentimiento de Alberto Fujimori. Y Alberto Fujimori se declaró culpable de los casos de corrupción ante la justicia. Y la candidata Keiko Fujimori nunca ha dicho que su padre sea culpable, ha dicho que va a sacarlo a través de recursos ante la justicia, que no lo indultaría, pero que sí lo defiende. Entonces estamos hablando de cuál es la consecuencia real de hacer esos anuncios cuando se reafirman en la inocencia de una persona que está sentenciada, está condenada por actos de corrupción y violación a los derechos humanos y que dirigió un gobierno mediante el cual el Consejo Nacional de Magistratura era dominado y se pasaban leyes sorpresa en la madrugada para intervenir el Poder Judicial. Un gobierno en el cual los primeros ministros despachaban y no tenían Consejo de Ministros sino el SIN, donde había $1 millón que el señor Montesinos ganaba y era el asesor del presidente en lucha contra el narcotráfico. ¿De qué estamos hablando? Y un gobierno, si me permites agregar, en el cual la señora Keiko Fujimori fue primera dama durante 6 años. Claro, pero el día de hoy nos encontramos reunidos para reconocer la realidad del Perú hoy y los planteamientos. Pero la historia es parte de la realidad, pues. Y para que la historia no se repita hay que reconocer que Fujimori es culpable. La señora Keiko Fujimori ha reconocido la comisión de delitos. ¿Es culpable su papá? Ha reconocido que existieron errores y que se cometieron delitos de su Entonces, padre. Partamos de esa posición, señores. Estamos el día de hoy. ¿Y cuáles son los planteamientos concretos para poder? Que diga que Alberto Fujimori es culpable. Pero estamos todos en esta mesa para hablar de la realidad de hoy y qué es lo que tenemos que hacer. La ¿Cuáles son los planteamientos concretos para saber identificar, para no poder saber identificar? Precisamente eso es lo que quiere la señora Keiko Fujimori, que esa historia no se repita. ¿Y qué está haciendo? Recoger la realidad. Eso es lo que necesitamos de todas las fuerzas políticas. ¿Qué realidad han reconocido del Perú? ¿Cuáles son sus planteamientos concretos, frontales para luchar contra la corrupción? Por eso, Jaime, la imprescindibilidad de los delitos de corrupción. Porque, ¿sabes qué? Para que nadie se escape, para que haya una vacuna contra la corrupción, porque resulta ser que el daño de miles
de soles y de dólares que veíamos cómo Montesinos le pagaba a Curi, le pagaba a los canales de televisión, con excepción, por supuesto, Canal N. Pues están en la cárcel, ¿no? Pero no hay un mea culpa político. En ningún momento se dice... Han dicho que hay un Fujimori, no lo van a indultar, pero ha pedido perdón, ha reconocido los delitos que se han cometido. No, Fujimori se declaró culpable por corrupción. Y el día de hoy hemos tenido a la señora Keiko Fujimori dando la cara al Perú y haciendo planteamientos concretos. Porque el Perú necesita, la lucha contra la corrupción es una prioridad. Y el día de hoy la señora Keiko Fujimori estuvo puntual, dándole la cara al Perú, reconociendo cuál es nuestra realidad y haciendo planteamientos concretos. Correcto. Bueno, yo creo que ya más o menos tenemos una idea de cuáles son los planteamientos principales. Yo quisiera agregar el hecho de que tenemos que lograr un acuerdo de las bancadas, y yo creo que se puede abrir esa discusión desde ahora, que llegando al Congreso no volvamos a congelar temas urgentes, como significa que la Constitución sea modificada para que los delitos de corrupción no prescriban, porque la gente se acoge a la prescripción para poder volver, y luego para que realmente se dé aplicación a esa muerte civil respecto a funcionarios. Y otra cosa que comparto con Gino es, como yo fui coautora de la Ley de Acceso a la Información, fue el resultado, y la Ley de Gestión de Intereses también, fue el resultado de la cultura del secreto, donde no había actas del Consejo de Ministros del señor Alberto Fujimori y Montesinos, y entonces hubo consenso y se dijo, Ley de Acceso a la Información, muy bien, Ley de Regulación de Lobbies también, pero se ha avanzado más en la primera que en la segunda. Entonces, pongamos puntos concretos de cómo evitamos que se... ¿Ustedes están de acuerdo con el tema de la muerte civil y con la no prescripción de los delitos de corrupción? Nosotros estamos de acuerdo y la tenemos ambas medidas. ¿Qué cosa es la muerte civil? La muerte civil es que si has cometido graves delitos de corrupción, no puedes regresar a la administración pública, claro. De acuerdo. ¿No? Lo fundamental... Y la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción me parece fundamental. Está en agenda hace tiempo, pero creo que sería una herramienta adicional. Ahora, lo más importante, Jaime, un presidente limpio. O sea, el ejemplo se da desde arriba y es fundamental quién tienes tú dirigiendo el país y qué trayectoria tiene en este tema y qué compromiso tiene para enfrentarlo. Ni siquiera deberíamos hablar de la imprescriptibilidad de los delitos. ¿Dónde está el nuevo modelo procesal penal que prevé procesos o plazos cortos? Lo que se tiene que, además de prever esa medida que es necesaria, que sí es cierto, ha servido para que muchas personas se puedan proteger, pero ¿qué es lo que debemos procurar? Que el Ministerio Público realice sus investigaciones dentro del plazo que tiene. El nuevo modelo ahora establece plazos cortos precisamente para evitar que se genere impunidad y que el Poder Judicial pueda administrar justicia dentro del término de ley y pueda imponer sanciones ejemplares que sirvan de mensaje al corrupto, que pero no es intocable. Pero ustedes están planteando la impune. modificación precisamente de ese Código Procesal Penal del cual habla usted también esta noche. Precisamente de ese Código Procesal Penal del cual habla usted también esta noche. Ustedes han planteado una modificación importante de ese código. Lo importante en este momento, con la existencia del código, que prevé instituciones procesales muy importantes como la incautación de documentos. Es decir, un fiscal puede constituirse una institución pública y no perder el tiempo cursando oficios durante meses, 2, 3 meses. Puede constituirse y el funcionario público tiene la obligación de mostrarle el documento en original, incluso lo puede incautar. Entonces lo que necesitamos es que la Fiscalía, el Ministerio Público adopte, ejerza esas funciones constitucionales que tienen para poder en un corto tiempo, de manera efectiva y en base a una estrategia, realizar sus actos de investigación necesarios para poder formalizar, para poder formular una acusación y precisamente que los corruptos no se sientan intocables y que ese sea un mensaje para todos los corruptos de saber que si han cometido un delito de corrupción van a ser investigados, perseguidos y sancionados. Y un tema, Jaime, sobre el liderazgo. En el caso de César Acuña, que ha sido presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, presidente de la AMPE y que ha defendido la descentralización y ha aplicado la Ley de Acceso a la Información desde la Municipalidad Provincial de Trujillo, es cierto que uno se expone en la tarea, ha tenido programas sociales exitosos y si hay algo que investigar, se investigará, pero quiero decir algo, se ha declarado todos los gastos y no depende de ningún grupo económico para financiar su campaña. Los ha declarado todos y hay partidos, como el caso de Alan García, que por ejemplo creo que da unos miles, cientos de miles, que no son comparables a los contratos en Canal 5 por transmitir mítines,
Y en el caso de PPK tiene un spot biográfico que no creo que forme parte de lo poco que se ha declarado acá, las cuentas claras, y si hay guerra sucia para que le pongan 80 denuncias, de las cuales el 90% las hace un aprista, se responden a todas. Una pregunta rápida, muy rápido para terminar. El tema de la reforma judicial y del Ministerio Público, sí, y de la policía también, pero concentremos en la reforma judicial y el Ministerio Público. Es fundamental, ¿no? La modernización, la transparencia, la celeridad, la digitalización, el expediente digital, en fin, necesitamos una justicia que haga justicia, ¿no es cierto? Y ¿cómo hacer para impulsar la reforma judicial desde el Poder Ejecutivo, considerando que es un poder autónomo? El Ministerio Público es una institución autónoma, pero debemos reconocer que necesita presupuesto. ¿Para qué? Un fiscal que necesita peritos especializados para poder tomar una decisión. ¿Qué necesita? Más presupuesto. Y es el titular de la entidad quien es el llamado, el obligado a atender la realidad del Perú y trazar estrategias, planes para poder identificar su corrupción. Lo tienen que hacer, son los llamados y los obligados. ¿Cómo? Pero ustedes no van a manejar el Ministerio Público. ¿Cómo lo van a hacer desde el Ejecutivo? En coordinación. En primer lugar, dotando con todos los presupuestos para que el fiscal tenga todo lo necesario para investigar, emitir. Judicial también, y del no solo de la Fiscalía. Empezamos por la Fiscalía porque son los encargados de iniciar la investigación y de recabar todos los elementos de convicción que lo van a llevar en una acusación a un juicio oral, ¿verdad? El Poder Judicial, del mismo modo, necesita también presupuesto para poder contar con los juzgados necesarios para poder atender la sobrecarga que existe el día de hoy en los procesos por corrupción. Del mismo modo, también es el titular de la entidad, porque es un poder del Estado el que tiene la autonomía obligación. Al Poder Judicial para que fije su presupuesto como se supone que está en la Constitución? Debe reconocerse el presupuesto que necesita para atender todas las necesidades a nivel nacional. Bueno, son instituciones fundamentales. ¿Cómo harían ustedes? Mira, nosotros estamos planteando un acuerdo nacional por la justicia, que tiene que ser liderado por el presidente de la República. El presidente tiene una gran autoridad, un peso importante en determinar cómo se distribuye el presupuesto y una capacidad de movilizar a la opinión pública para exigir al Poder Judicial y al Ministerio Público las reformas necesarias, ¿no? Yo creo que ese poder sin duda lo tiene que ejercer, pero si se busca además un acuerdo político en torno a la reforma, esa es una forma adicional de ponerle presión, movilizando a instituciones de la sociedad civil, ¿no? Instituto de Defensa Legal, Proética. El Congreso tiene la obligación de fiscalizar, aunque un congresista no se puede abocar a causas pendientes, sí se puede abocar a controlar de qué manera funcionan las oficinas de control, ¿no?, dentro del Poder Judicial y de la Fiscalía, porque si tú tienes personas que van a controlar a los jueces y no lo quieren hacer, yo creo que es importante recordar ejemplos positivos para que también nuestra juventud los conozca y los recuerde, que en paz descanse Ana Cecilia Magallanes, que se enfrentó al poder, y en vida y en energía Antonio Saquicuray, y muchas son mujeres, ¿no? Pero y a eso le puedes agregar, Jaime, el rol de control que tiene el poder, que tiene el poder legislativo, ¿no? El Parlamento, que no lo ejercemos, entre otras cosas porque no hay deseo de ejercerlo, pero está ahí en las prerrogativas constitucionales. Una y otra vez a distintas autoridades para que rindan cuenta sobre casos de dilación de corrupción. Entonces, inclusive hasta propusimos un proyecto de ley que se refería a sanciones. Estamos hablando de una reforma, no solamente casos individuales, estamos hablando de la transformación total. Pero estos casos individuales te muestran algo, que cuando no se somete el Poder Judicial al Poder Político, eso suena a discurso, pero tiene que aplicarse. A mí me sorprende que ningún partido haya planteado los proyectos de ley que habría que llevar al Congreso para hacer la reforma judicial. Por ejemplo, en el Poder Judicial se necesita que no es posible que el presidente del Poder Judicial dure solo 2 años. Nosotros hemos planteado que sean 4. Bueno, pero eso se necesita, pues, eso es ley. Pero hay un camino abierto. Hay que hacer todos los proyectos de ley para presentarlos el primer día. En eso estamos trabajando. Y así sucesivamente. En eso estamos trabajando. Un punto importante, respaldamos todas las plataformas presentadas por Proética, Transparencia y las organizaciones de la sociedad civil, porque esas organizaciones tienen que ser el soporte. Y nosotros abrimos eso, apenas llegado al gobierno, convocaremos y fortaleceremos la CAN, la Comisión Anticorrupción, para que estas organizaciones de la sociedad civil, que representan, no te digo a toda la ciudadanía, pero una parte importante, y también las organizaciones sociales de base, puedan contribuir a
una política de Estado que está en el Acuerdo Nacional. No hay nada nuevo bajo el sol, sino que hay que hacerlo cumplir. La próxima vez hablamos de esas propuestas, pues nosotros estamos trabajando en ellas. Ya, muy bien. Sí, seguiremos muy bien. pues con propuestas. Bueno, aquí la que más habla se quedó con el uso de la palabra al final. Muchísimas gracias. La experiencia parlamentaria. La experiencia parlamentaria. Muchísimas gracias a nuestros invitados. Parece que se está formando un consenso para encontrar políticas que efectivamente ataquen este problema. En el fondo es el problema de la institucionalidad, que es lo que finalmente debe ser abordado en el próximo gobierno, ¿no? Muchísimas gracias a Jenny Vilcatoma, Gino Costa y Anel Townsend por su participación en la Hora N. Vamos a una pausa y regresamos con Jorge Medina, el organizador de este foro contra la corrupción de Proética.